Bien, pues ahora vamos a hablar del sistema neuromuscular del nervio hipogloso, que es el par craneal número 12, que vamos a ver cómo sale por aquí, por el agujero precondilio, agujero condilio anterior o conducto del nervio hipogloso. Por ahí van a salir la mayor parte de sus axones, que proceden del bulbo raquídeo, que lo podemos ver también en el agujero de nuevo por aquí. Y a continuación se le van a incorporar axones de raíces anteriores de los niveles C1 y C2. Por aquí vemos cómo se le van a incorporar y por aquí. Este nervio va a rodear a este nervio que veremos más adelante, que es el nervio vago. Y va a tomar una dirección horizontal que vemos por aquí. Va a pasar medialmente a este músculo de aquí, que es el vientre posterior del músculo digástrico, y va a llegar por aquí para abordar a los músculos de su sistema lateralmente. En primer lugar, vamos a hablar de músculos intrínsecos de la lengua. Son músculos que no podemos hablar de orígenes e inserciones porque se encuentran sus extremos se encuentran los dos en la lengua. Entonces vamos a hablar de extremos. En primer lugar, vamos a hablar del músculo longitudinal superior de la lengua, que es este de aquí, que va a tener un extremo en la aponeurosis lingual del vértice, por aquí, y el otro extremo en la aponeurosis lingual de la raíz de la lengua. Este músculo, al contraerse, va a cortar la lengua anteroposteriormente y va a hacer una concavidad anteroposterior del dorso de la lengua. Músculo longitudinal inferior de la lengua. A ver, según el CD, el músculo no se ve aquí, aunque yo creo que es este de aquí, pero bueno, Salinas tampoco estaba muy seguro. Así que le preguntaré a otro jefe, y donde sí que se ve es aquí. Aquí. Este músculo va a tener un extremo en la aponeurosis lingual del dorso de la lengua, en el vértice, igual que el anterior, pero es más inferior al otro, al longitudinal superior, y va a tener otro extremo en la aponeurosis lingual de la raíz. Aquí no vemos su extremo, pero os voy a enseñar en el Atlas de los sistemas neuromusculares, por aquí. Va a ser este músculo de aquí, ¿vale? Aquí sí se ve claro su extremo, en el vértice y en la raíz. Este músculo, al contraerse, va a cortarse creando también una concavidad dorsal, ¿vale? Bien. Continuamos con el músculo transverso de la lengua, que es este de aquí. Sus fibras se van a mezclar con el siguiente músculo, que es el vertical de la lengua. Según el CD, este músculo son las fibras más claras, que no sé si no tenéis todavía pintado vuestro velorcio, pues vaya a haber unas fibras claras y otras oscuras. Pero bueno, tampoco Aníbal se va a meter exactamente en cuáles. De nuevo, para verlo mejor, os voy a enseñar en el Atlas de los sistemas, que es el número 3, por aquí. Claro, aquí se ve desde una visión medial, pero en realidad se vería mejor desde una visión superior, ya que uno de los extremos lo va a tener en la aponeurosis lingual del borde de la lengua y el otro extremo en la línea media. Y al contraerse, lo que va a hacer es acercar el extremo, el borde, a la línea media y va a estrechar la lengua y redondearla. Pasamos al músculo vertical de la lengua, que sus fibras van a ser más largas y se van a entremezclar con las del transverso. Va a tener un origen
en la aponeurosis lingual, perdón, un extremo en la aponeurosis lingual del dorso de la lengua y el otro extremo en la aponeurosis lingual de la cara inferior de la lengua, ¿vale? Es fácil. Entonces, al contraerse, lo que va a hacer es, al acercar sus dos extremos, va a aplanar la lengua y a y alargarla en sentido anteroposterior, ¿vale? La va a hacer más extensa. Bien, pues ahora vamos a pasar a músculos extrínsecos de la lengua, que van a tener un extremo en la lengua o una inserción y su origen va a estar en un elemento óseo. Entonces, todos estos músculos van a acabar en gloso, que significa lengua. Ese va a ser como el apellido de estos músculos y el nombre va a ser el elemento óseo en el que se originan. Vale, pues vamos a pasar al primer músculo, que es el geniogloso, que es este de aquí, ¿vale? Se va a originar en la espina mentoniana o geni superior de la mandíbula y se va a insertar, va a tener una inserción muy extensa en la aponeurosis del dorso de la lengua, ¿vale? Aquí no está muy bien representado. Pero aquí sí lo podemos ver, que es el número 5. Aquí. Vemos que va a tener una inserción extensa, que parece que en realidad se dirige verticalmente, pero en realidad no. Va hacia la lengua y lo que va a hacer es, al contraerse, va a proyectar la lengua hacia adelante. O sea, sí, va a sacar la lengua, ¿vale? Su función no queda muy clara, pero bueno, es así. Es muy importante saber la función de este músculo porque en una parálisis unilateral se va a ver cómo el vértice de la lengua se va a desviar. A ver, espera que me estoy liando. Sí, perdón. Este músculo, además de proyectar la lengua hacia adelante, va a desviar el vértice de la lengua hacia el lado que está contraído. Pero si tenemos una parálisis, vamos a ver que el vértice se va a desviar hacia el lado contrario, es decir, hacia el lado dañado. Os lo voy a enseñar en un libro que tengo porque nos lleva un poco difícil esta función de comprenderla. A ver, aquí vemos el geniogloso por transparencia. Entonces, imaginemos que en el lado izquierdo está lesionado, entonces no se va a poder contraer, por lo que cuando actúe el lado derecho, el vértice de la lengua se va a desplazar hacia este lado. Vale. Bueno, pues esto va a ser una de las cosas más visibles en una parálisis. Ahora pasamos al músculo hiogloso, que va a tener su origen en el asta mayor del hioides y en la parte más lateral del cuerpo del hioides. Y para verlo ya vamos a tener que coger la lámina más superficial. Y va a ser este músculo de aquí, ¿vale? El número 7. Vemos cómo se origina en el asta mayor del hioides. Aquí debería haber una pieza que yo no la he colocado para poder explicaros mejor este músculo, ¿vale? Y sería esta pieza que os voy a enseñar para que no os liéis. Aquí iría esta pieza, ¿vale? Pero así os puedo enseñar mejor este músculo. Y su otro extremo, o sea, su inserción va a estar en la aponeurosis de la parte más lateral de la cara inferior de la lengua. Por aquí. Y sus fibras se van a entremezclar con las de este músculo de aquí, que es el estilogloso. La función del hiogloso va a ser abrir las fauces, porque va a desplazar la lengua posterior-inferiormente. Entonces, esta función es importante para la deglución. El músculo que voy a decir a continuación tiene una función semejante, pero es un músculo menos potente, que es el músculo condrogloso. Y en este caso se va a originar en el asta menor del hioides, que es este chiquitito que hay aquí. Que de nuevo, para ver
para verlo en el sistema, lo podemos ver por aquí. Bien, vamos a pasar ya al penúltimo, que es el estilogloso, que ya os lo he nombrado antes, que es este de aquí, que se va a originar aquí, en esto de aquí, que es la apófisis estiloide. Y sus fibras se van a entremezclar con las del hiogloso para llegar a la parte más lateral de la polineurosis lingual. Sí. Su función en contracción bilateral va a ser traccionar la lengua posterior-superiormente. Es obvio por su posición, es el músculo más posterior-superior de todo. Entonces va a llevar la lengua hacia arriba y hacia atrás, posterior-superiormente. También es importante en la deglución, porque no solo hace falta abrir las fauces, sino que se desplace la lengua para que pase el bolo alimenticio. Y si la contracción es unilateral, va a tirar de la lengua hacia su propio lado. Este otro músculo importante que necesitamos saber su función, porque en caso de una parálisis unilateral, cuando la lengua esté dentro de la boca, se va a ver que va a estar desplazada hacia el lado sano por la acción de este músculo. Y ya por último vamos a pasar al músculo genilloideo, que este músculo va a ser el único que no va a estar inervado por axones que proceden del bulbo raquídeo, sino por los axones que ya os dije que se incorporaban de los niveles C1 y C2 al nervio hipogloso. No se va a considerar un músculo lingual, porque no tiene un origen ni una inserción en la lengua, sino que va a ser un músculo suprayoideo que va a formar el suelo de la boca. Y es este de aquí. En este caso se va a originar en la espina mentoniana o geni inferior de la mandíbula. Ya dijimos, el geniogloso se originaba en la espina o geni superior y se va a insertar en el cuerpo del hioides, en su parte más anterior. Por aquí. Yo esto de aquí no lo he pintado, pero yo imagino que es también parte del músculo. Sí, es parte del músculo. Vale, pues esto de aquí, todo esto es el genilloideo. Su función, perdón, que acabo de ver que no se ve bien el hueso, el hueso hioides. Su función va a ser traccionar del hioides anterosuperiormente. Pero en el caso de que el hioides quede fijo por otros músculos, lo que va a hacer es descender la mandíbula. Este músculo va a ser capaz de descender la mandíbula. Bien, pues esto es todo de este sistema neuromuscular.